6 lecciones para desligarte emocionalmente de alguien. Filosofía de Viktor Frankl. A veces, lo que más nos ata no es la persona, sino la historia que construimos con ella. El apego no siempre surge del amor, sino de la necesidad de darle sentido a una parte de nuestra vida que sentimos vacía. Es aquí donde la enseñanza de Viktor Frankl se vuelve profundamente liberadora. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El apego se alimenta del vacío. Cuando no encontramos sentido en nosotros, buscamos sentido en el otro. Queremos que el otro nos complete, nos valide, nos defina. Pero esta búsqueda es la antesala del sufrimiento, porque nadie puede cargar con la responsabilidad de ser nuestro sentido de vida. Frankl lo dijo de forma clara: el sentido no se nos da, se descubre. Desligarse emocionalmente no es olvidar, ni dejar de amar de golpe. Es permitir que la vida siga su curso sin encadenarnos a un recuerdo que ya no nos sostiene. Es mirar hacia adentro y hacernos la pregunta más radical: ¿qué me está invitando a aprender esta pérdida? En la logoterapia, el sentido se vuelve la brújula del alma. Cuando una relación se rompe, no es la relación lo que nos desgarra, sino la sensación de haber perdido una parte de nuestra identidad. Pero el verdadero acto de madurez emocional es aprender a recuperar esa identidad por medio de una búsqueda de propósito más grande que el dolor. No se trata de negar lo que sentimos. Se trata de no convertir lo que sentimos en una prisión. Muchas veces nos quedamos atados a alguien porque creemos que el sufrimiento es una prueba de amor. Pero eso no es amor, es adicción emocional. Y como toda adicción, nace de un vacío que aún no hemos llenado con sentido verdadero. Viktor Frankl decía: el hombre no está destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Y este video es precisamente para eso, para ayudarte a encontrar sentido a tu dolor y que ese sentido sea tan fuerte que puedas dejar ir sin amargura. Hay un momento en todo proceso emocional en el que debemos mirar al espejo y decir: hoy empiezo a vivir para algo más grande que esta historia. Cuando hacemos eso, damos el primer paso para soltarnos del pasado sin despreciarlo. Porque no todo lo que soltamos lo hacemos por odio, a veces soltamos por amor propio. Este es un momento ideal para invitarte a algo muy importante. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy aprendiendo a soltar con sentido. Esta frase no es un adorno, es un compromiso contigo mismo. Es tu manera de decir: no estoy huyendo del dolor, estoy caminando hacia algo más profundo. Desligarte emocionalmente no es un acto de olvido, sino de enfoque. Es dirigir la mirada hacia el horizonte del alma, ese lugar donde aún puedes crecer, florecer, reconstruirte. El dolor solo será parte de tu historia, no tu destino. A menudo, confundimos sentido con destino romántico. Pensamos que la persona que se fue era el centro de nuestra existencia, y al irse, todo pierde color. Pero ese pensamiento es un síntoma del vacío interior, no una verdad del alma. Cuando construyes tu sentido alrededor de tu propio crecimiento, ninguna pérdida puede destruirte. Te dolerá, sí. Te sacudirá, sí. Pero no te destruirá, porque has aprendido que tu valor no se basa en quien te ama, sino en qué haces con lo que vives. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo suelto a alguien si aún no amo? Y la respuesta que nos da la logoterapia es desconcertante pero sanadora: encuentra un sentido más grande que ese amor, y lo podrás transformar en algo superior. No se trata de reprimir, se trata de trascender. Recordar sin apegarse, esa es la consigna. Agradecer sin necesitar. Amar sin depender. Todo esto solo es posible cuando el alma tiene una dirección más grande que el deseo de ser amada, la dirección de dar amor a uno mismo y al mundo, desde la plenitud. Si la otra persona ya no camina contigo, tal vez no era un final, sino un desvío que te estaba pidiendo mirar hacia adentro. Y dentro de ti, aunque ahora no lo creas, hay un sentido esperando ser revelado. No se compra, no se hereda, no se roba, se descubre. El apego se va deshaciendo cuando empezamos a ver la belleza de vivir por algo más que una historia de amor. Cuando te conectas con tu propósito, aunque sea mínimo, tu alma deja de suplicar amor y empieza a irradiarlo. Tener un propósito no borra el dolor, pero le da una dirección. Y el dolor con dirección, aunque duela, no paraliza. Puede transformarse en impulso, en creación, en libertad emocional. Esa es la verdadera medicina del alma. El duelo se convierte en crecimiento cuando dejamos de preguntarnos por qué se fue y empezamos a preguntarnos qué puedo construir desde aquí. Esa es la llave para desligarse con sentido, no desde la negación, sino desde la resignificación. Podemos amar a alguien y aún así soltarlo.
Lo que ya no puede estar contigo en cuerpo, puede estar contigo en sabiduría. Lo que ya no te acompaña en tus días, puede habitar en la forma en que elegís vivir desde ahora. Desligarse emocionalmente es un acto de profundo respeto por tu proceso interno. No es egoísmo, es autoconservación. No es frialdad, es madurez emocional. No es olvido, es evolución. Así como un árbol no se arranca sus ramas para olvidar el invierno, tú no necesitas arrancar tu historia para seguir creciendo. Basta con nutrir tus raíces en un nuevo sentido, más fértil, más tuyo, más luminoso. Frank nos enseñó que el dolor no es enemigo de la vida, sino maestro. Si estás sufriendo por alguien que ya no está, no estás roto, estás en proceso de convertirte en alguien más profundo, más íntegro, más capaz de amar sin condiciones. Cuando te concentras en descubrir tu sentido, y no en rellenar tu vacío con otro amor, empieza un camino irreversible de libertad interior. Esa libertad que no depende de quien se quedó, sino de quien decide no quedarse atrapado en lo que ya fue. Este es solo el comienzo. A lo largo de este video exploraremos 6 lecciones que cambiarán tu forma de amar, de soltar y de vivir. Y cada una será una chispa para encender tu sentido interior. Y recuerda, no estás solo. Cada vez que alguien sufre por amor, está más cerca de conocerse a sí mismo si tiene el coraje de mirar hacia adentro. El dolor es una puerta. Solo hay que atreverse a abrirla. Gracias por quedarte hasta este punto. Que tu corazón entienda lo que tu mente aún no sabe explicar, que lo mejor de tu vida no ha pasado, está por comenzar. Y empieza cuando te atreves a soltar con sentido. Hay un momento en que el dolor ya no grita, sino que susurra. Ya no te tumba al suelo, pero tampoco te deja respirar con libertad. Es ese momento ambiguo del sufrimiento en el que la persona ya se fue, pero su ausencia sigue ocupando todos los rincones del alma. Viktor Frankl vivió en carne propia lo que muy pocos soportarían, la pérdida de toda su familia, el encierro en campos de concentración, el desarraigo total. Pero en medio del sufrimiento más indescriptible, escribió, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto encuentra un sentido. Y esta es la esencia de este segundo bloque. Cuando una persona que amamos se va, quedamos frente al espejo de nuestro vacío. Ya no está quien le daba dirección a nuestros días. Pero ahí, justo en esa ausencia, nace una posibilidad inmensa, la de crecer desde el dolor y no contra él. El crecimiento no es un salto inmediato hacia la luz. Es un camino lento, a veces imperceptible. Comienza con aceptar que estamos heridos, que la pérdida nos tocó con una profundidad que no sabíamos posible y que, a pesar de eso, seguimos de pie. Hay un tipo de sufrimiento que no pide ser evitado, sino escuchado. No todo dolor es destructivo. Algunos llegan como una llamada del alma para que vayamos más profundo. Para que dejemos de vivir en la superficie del amor y empecemos a preguntarnos qué hay debajo. El sufrimiento es el crisol donde muchas veces se forjan las verdades más íntimas. En él, nos volvemos más conscientes, más humanos, más humildes. Descubrimos que el amor que creíamos tener por el otro, muchas veces era una necesidad de nosotros mismos. Frank nos enseñó que el ser humano siempre puede elegir su actitud ante el sufrimiento. Incluso en los momentos en los que no puedes cambiar las circunstancias, puedes elegir cómo enfrentarlas. Eso es libertad interior. Eso es crecimiento. Crecer desde el dolor es permitirnos transformarlo en un lenguaje. En una carta escrita a uno mismo. En una promesa de que esta herida, aunque duela, no será inútil. Será semilla. Y una semilla no deja de serlo por estar enterrada, solo necesita tiempo para brotar. Hay dolores que nos enseñan más que 1000 consejos. El abandono, el desamor, la traición, todos ellos, si se viven con conciencia, pueden convertirse en puntos de inflexión. Nos obligan a redefinir quiénes somos sin el otro. A veces necesitamos perder lo que más amamos para entender que nunca debimos entregarnos al punto de desaparecer. Esta es una de las lecciones más duras, pero también más nobles del sufrimiento, nos devuelve a nosotros. Una relación que terminó no es el fin del amor, sino el fin de una forma de amar. El sufrimiento te da la oportunidad de preguntarte si esa forma te estaba permitiendo crecer o te estaba empequeñeciendo. Cuando no aceptamos el sufrimiento, lo alargamos. Lo convertimos en una lucha interna, en una resistencia agotadora. Pero cuando lo abrazamos como parte del camino, el dolor se vuelve enseñanza. No un castigo, sino una invitación. Muchos quieren salir del dolor lo más rápido posible. Pero a veces, esa urgencia por sanar se convierte en una negación del aprendizaje. Sanar no es correr.
Es detenerse, escuchar y dejar que el dolor hable. Solo así deja de gritar. Frank nos diría que el sufrimiento no se busca, pero cuando llega, tiene el poder de elevarnos. Aquellos que tienen una razón por la cual vivir, pueden soportar casi cualquier cosa. ¿Cuál es tu razón para seguir caminando, incluso herido? No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que, si está presente, algo puede enseñarnos. Y que la herida no tiene por qué ser cicatriz para siempre, puede ser también un punto de partida, un nuevo comienzo. Imagina por un momento que este dolor es un maestro. ¿Qué vendría a mostrarte? Tal vez que es momento de dejar de mendigar amor. Tal vez que has olvidado tu valor. O que no puedes seguir posponiéndote por alguien que no supo quedarse. El sufrimiento nos limpia de expectativas. Nos revela verdades incómodas, pero necesarias. Descubrimos que estábamos dando demasiado por miedo a perder y muy poco por amor a nosotros mismos. Hay momentos en los que doler es inevitable. Pero arrastrar ese dolor por meses o años puede evitarse si decidimos caminar con él y no contra él. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Cuando un corazón se rompe, también se abre. Abre espacio para conocerte más. Para saber cómo amas, cómo sufres y cómo puedes volver a amar de otra manera. Una manera más libre, más consciente, más entera. El crecimiento nunca llega sin sacudidas. Nadie evoluciona desde la comodidad emocional. Las rupturas, aunque devastadoras, son parte del rito de madurez. Nos confrontan con nuestra dependencia emocional y nos enseñan a construir vínculos más sanos. Cuando uno atraviesa el sufrimiento con conciencia, no sale igual del otro lado. Sale más humano, más sabio, y muchas veces, más fuerte. No porque el dolor nos haga mejores, sino porque elegimos no rendirnos ante él. Hay quienes, al romper con alguien, sienten que se están deshaciendo. Pero no siempre estás deshaciéndote, a veces, te estás reconfigurando. Estás soltando partes de ti que ya no te sirven, y eso es parte del crecimiento emocional. Esta etapa no será eterna. Pero su aprendizaje puede serlo. Puedes hacer del sufrimiento una puerta o una celda. La diferencia está en si decides aprender de él, o simplemente resistirlo sin sentido. Cada lágrima que hoy derramas puede ser parte de un futuro más sereno, si entiendes que el dolor está haciendo su trabajo, revelar tu verdad interior. No huyas de ella. Ahora que tu mundo parece haberse desmoronado, es cuando más posibilidades tienes de reconstruirlo a tu manera. Sin ataduras. Sin dependencias. Desde tu libertad. Viktor Frankl decía que la vida no deja de tener sentido, ni siquiera en las condiciones más adversas. A veces, solo tenemos que cambiar la pregunta, no por qué me pasa esto, sino para qué podría servirme. Y tú, que estás escuchando esto con el corazón abierto, tal vez aún no tengas la respuesta. Pero la estás buscando. Y ese acto de búsqueda ya te convierte en alguien que ha decidido crecer. Aunque ahora te sientas solo, recuerda que el sufrimiento no es una señal de que estás mal, sino de que estás vivo. Solo quien ha amado de verdad, puede doler así. Y solo quien está dispuesto a amar mejor, se permite transformarse. No te apresures a llenar el vacío con otro cuerpo, otra voz, otra historia. El sufrimiento necesita ser honrado, no distraído. Solo así podrás salir de él con más luz que oscuridad. Y si hoy tu corazón late con nostalgia, déjalo latir. Eso también es humano. Pero no permitas que esa nostalgia te impida ver todo lo que puedes construir desde ahora. Esta etapa pasará, como pasaron otras. Y cuando pase, habrás aprendido que no necesitabas a esa persona para tener sentido, sino que necesitabas esa experiencia para descubrirlo. Sigues aquí, respirando, escuchando. Y eso ya es un acto de coraje. Aunque el dolor no se haya ido del todo, tú ya no eres el mismo. Y eso es crecimiento. Hay dos cosas que nunca vuelven a ser iguales después de una ruptura, el alma y el silencio. El alma, porque ha sido tocada por algo que no se puede medir. Y el silencio, porque después de una despedida, los pensamientos hacen más ruido que nunca. Hasta aquí hemos recorrido dos lecciones profundas que Viktor Frankl nos dejó como legado. La primera fue clara: cuando encontramos un sentido más grande que una relación, el apego pierde poder sobre nosotros. El vacío interior se vuelve fértil, no se busca llenar con la otra persona, sino con propósito. Frankl nos recordaba que el sentido es nuestra brújula cuando todo parece perdido. La segunda lección fue más dura, pero no menos luminosa: el sufrimiento puede ser un camino de crecimiento, si se vive con conciencia.
El dolor por la pérdida no debe ser rechazado, sino escuchado. En él hay semillas de evolución, de redescubrimiento, de madurez emocional. Pero la historia no termina ahí. Hoy entramos en dos nuevas lecciones, la libertad interior ante el rechazo y la autoafirmación como salida del vacío. Y para entenderlas, a veces no basta con una explicación, hace falta una historia. Una que no solo se escuche, sino que se sienta. Él se llamaba Elías. Un hombre como muchos, de esos que no hacen mucho ruido, pero que guardan dentro un mundo entero. Tenía 35 años cuando ella se fue. Su nombre era Clara. Y su adiós no vino acompañado de explicaciones, ni de llantos, ni siquiera de una última mirada. Simplemente se fue. Con un mensaje escueto, casi administrativo: no puedo seguir. Me voy. Así. Sin más. Como si lo que habían construido durante 7 años se pudiera archivar en 2 frases y una línea de distancia emocional. Elías pasó los primeros días como un cuerpo sin alma. Todo en él parecía seguir funcionando, el trabajo, las conversaciones, las rutinas. Pero por dentro, algo se había roto. Y no era solo el corazón, era su sentido de sí mismo. Se preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Aquí entra la tercera lección, la libertad interior ante el rechazo. Viktor Frankl decía, a un hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y Elías, aunque no lo sabía aún, estaba por hacer ese acto de elección. Al principio, Elías se culpó. Sintió que debía haber sido más atento, más valiente, menos dependiente. Luego la culpó a ella. La juzgó, la analizó, la convirtió en protagonista y villana de sus pensamientos. Pero lo cierto es que ninguna de esas emociones lo liberaba. Solo lo encerraban más. Una noche, caminando por el parque donde solían sentarse a hablar de la vida, Elías se sentó solo, y sin saber por qué, comenzó a hablar en voz alta. No sé si alguna vez me amaste. Pero sí sé que yo me perdí en ti. Me desdibujé para que tú no te fueras. Y aún así, te fuiste. Ese fue el primer acto de libertad. No una libertad ruidosa, sino íntima, reconocer que había entregado tanto de sí, que había dejado de verse a sí mismo. No podía evitar que lo rechazaran, pero sí podía decidir qué hacer con ese rechazo. Esa noche no durmió. Pero por primera vez en semanas, no lloró. En su lugar, escribió una carta. No para enviarla, sino para vaciar su alma: te llevaste mi presencia, pero no te llevarás mi sentido. Me niego a dejar que esta herida me defina. Día tras día, Elías comenzó a reconstruir su identidad. Pequeños actos, volver a cocinar solo, leer sus libros favoritos, caminar sin un destino. Y en medio de esos gestos simples, se gestaba la cuarta lección, la autoafirmación como salida del vacío existencial. Frankl decía que el hombre no está en busca de placer ni de poder, sino de sentido. Y Elías empezó a entender que lo que dolía no era tanto la ausencia de Clara, sino la desconexión consigo mismo. Había dejado de vivir para sí. Volvió a tomar sus pinceles. Era artista, aunque hacía años que no lo decía en voz alta. Volvió a pintar sin querer gustar. Solo para sí. Volvió a escribir, no para recuperar a Clara, sino para escucharse. Para recordarse. La autoafirmación no es arrogancia, es recordar que uno es digno de amor, aun cuando no lo recibe del otro. Es mirar al espejo y decir, soy suficiente, incluso cuando me han hecho sentir que no lo soy. Y eso, en su momento, se convirtió en el nuevo evangelio de Elías. Sus amigos lo notaron. Su voz volvió a tener matices. Sus pasos, ritmo. No hablaba mal de Clara. Pero ya no hablaba solo de ella. Empezó a hablar de proyectos, de libros, de nuevos viajes. Sin resentimiento, sin urgencia. Solo desde una paz que estaba sembrando con paciencia. Un día volvió al mismo parque. Se sentó en la misma banca. Pero esta vez, llevaba un cuaderno en las manos. No esperaba a nadie. Solo quería estar ahí, contemplando. Respirando su libertad. Disfrutando de su compañía. Eso es desligarse emocionalmente. No olvidar. No negar. Sino recuperar el centro. Comprender que el amor no se trata de retener, sino de elegir sin perderse. Y que uno también puede amarse profundamente sin testigos. La historia de Elías no es extraordinaria. Pero tampoco es común. Porque la mayoría no elige crecer después de un rechazo. La mayoría quiere reemplazar. O vengarse.
o anestesiarse. Elías eligió descubrirse. Y eso lo cambió todo. Cuando la vida nos enfrenta a una pérdida emocional, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Podemos preguntar, ¿quién era yo antes de esto? ¿Qué parte de mí se había olvidado de vivir sin el otro? Y empezar, poco a poco, a volver a casa. Clara nunca regresó. Pero Elías sí. Regresó a su vida, a sus pasiones, a su centro. Y cuando miraba atrás, no lo hacía con rencor. Lo hacía con gratitud. No por el dolor, sino por lo que aprendió de él. Las heridas no desaparecieron, pero dejaron de sangrar. Ahora eran parte de su historia, no de su identidad. Marcas, no condenas. Huellas, no cadenas. Esa es la esencia de desligarse con sentido. No destruir lo vivido, sino integrarlo como parte del camino. Como un peldaño hacia un amor más libre, más consciente, más verdadero. Y tú, que escuchas esta historia, quizás te ves reflejado en Elías. Quizás estás en ese parque emocional, esperando que algo cambie. Te digo esto, no esperes más que por ti. No camines más que hacia ti. El rechazo no define tu valor. Y la ausencia del otro no es ausencia de sentido. Lo que duele no es perder al otro, sino haber olvidado tu centro en el proceso. Pero puedes volver. Siempre puedes volver. Y si hoy te cuesta respirar sin esa persona, recuerda que lo que más te falta no es su presencia, sino el significado que tú mismo puedes darle a esta etapa. No es fácil, pero es posible. Frank nos enseñó que la libertad interior es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Que aún en medio del dolor, puedes decidir qué hacer con él. Y eso te hace invencible. Gracias por acompañarme en esta historia. En ella habitan dos lecciones claras. Tercera lección, el rechazo no anula tu valor, tú puedes elegir cómo interpretarlo. Cuarta lección, afirmarte a ti mismo, reconectar con lo que amas, es tu salida del vacío. Hay momentos en que el alma deja de luchar contra el pasado y, en su lugar, empieza a comprender. En ese instante silencioso, nace la posibilidad del perdón. Y no hablamos aquí de un perdón superficial, de labios hacia afuera, sino de una liberación interna que no necesita al otro para ser real. Esta es la quinta lección, el perdón como vía de autonomía emocional. Viktor Frankl, con su vida marcada por el horror del encierro, dijo algo que desafía cualquier lógica de rencor: todo puede serle arrebatado al hombre, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud en cualquier tipo de circunstancias. Y entre todas esas actitudes, una de las más poderosas es el acto voluntario de perdonar. No perdonamos al otro para que se sienta mejor. Perdonamos para dejar de cargar con una historia que nos pesa. Perdonamos no porque nos hayan pedido perdón, sino porque el alma ya no soporta ser prisionera de un recuerdo lleno de veneno emocional. El perdón auténtico no es una reconciliación externa, sino una renuncia interna a seguir reviviendo el dolor. Es mirar al pasado y decir, sí, esto pasó. Me dolió. Me rompió. Pero hoy elijo que no me controle más. Ese acto es un acto de autonomía profunda. Autonomía emocional es poder sentir todo lo que se siente, tristeza, rabia, decepción, sin dejar que esas emociones te conviertan en alguien que no quieres ser. Y cuando perdonas, no estás diciendo todo estuvo bien, sino ya no quiero seguir sufriendo por lo que estuvo mal. Muchas personas se resisten al perdón porque creen que es un acto de debilidad. Pero, al contrario, perdonar es el acto más fuerte del alma. Porque requiere más coraje soltar que retener. Más fuerza amar en paz que vivir en guerra con el recuerdo. Frank nos recordaba que incluso en los contextos más injustos, hay una libertad interior que nadie puede quitarte. Y el perdón es uno de esos espacios sagrados de libertad. Nadie puede obligarte a perdonar, pero cuando lo haces, te liberas de una prisión invisible. Perdonar no borra la memoria, pero desactiva el veneno. Y al hacerlo, recuperas poder sobre tu propia historia. Dejas de ser víctima para ser protagonista. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. A veces, el perdón también implica perdonarse a uno mismo. Por haberse entregado tanto. Por haber esperado tanto. Por no haber visto las señales. Por haberse perdido. Pero todo eso también es parte del camino, y no tiene sentido castigarse por haber amado. El amor, aunque haya terminado mal, no fue un error. Fue una etapa. Una escuela. Un espejo. Y cuando eliges perdonar al otro y a ti, dejas de pelear con lo vivido y empiezas a integrarlo. Y eso es sanación real.
Aquí aparece la sexta lección, el amor no correspondido como revelador de la dignidad interior. No hay dolor más profundo que amar a alguien que no puede, no sabe o no quiere corresponder. Y sin embargo, en ese espacio desolador, puede florecer algo inesperado, el reconocimiento de tu propio valor. Frankl decía que el ser humano siempre está llamado a trascenderse. Y no hay momento que lo empuje más a esa trascendencia que cuando su amor no encuentra eco. Porque allí, en la orfandad emocional, surge una pregunta radical: ¿quién soy yo cuando el otro no me ama? Cuando el amor no es devuelto, el alma se queda sola con su reflejo. Y en ese espejo, por más cruel que parezca, se ve la dignidad desnuda. Se ve que el amor no era una transacción, ni una deuda, ni una recompensa, era un acto genuino del corazón. Amar sin ser amado no significa haber fallado. Significa haber amado desde la verdad. Y aunque duela, ese amor dice más de ti que del otro. Dice que tu capacidad de amar sigue intacta, aunque el otro no supo sostenerla. La dignidad no se mide por cuántos te corresponden, sino por cómo eliges no arrastrarte ante quien no puede verte. Es muy fácil olvidar tu valor cuando te sientes invisible. Pero justamente ahí, en ese desamor, está tu oportunidad de recordarlo. El alma que ha amado y no ha sido correspondida puede elegir hundirse en la tristeza o afirmarse en su luz. Puede decir, no merezco este rechazo y quedarse estancada, o puede decir, aunque no me eligió, yo sigo siendo digno de amor. Y esa afirmación no es arrogancia. Es respeto por ti. Es entender que tu valor no depende del afecto ajeno, sino de tu decisión de ser coherente contigo, incluso en la soledad. Frank diría que ahí reside tu fuerza, en lo que eliges ser, aun cuando el mundo no te lo reconozca. El amor no correspondido duele porque confronta. Te pone frente a la posibilidad de vivir sin ese otro, de construir tu historia sin ese guión. Y si lo tomas como reto, y no como castigo, puedes emerger más firme, más lúcido, más digno. Esa dignidad, nacida del desamor, es una de las transformaciones más hermosas que existen. Es la semilla de un nuevo amor, uno que no necesita suplicar, ni demostrar, ni reducirse. Uno que nace del respeto profundo hacia uno mismo. Entonces, el perdón se convierte en la llave. Y la dignidad en el camino. Porque cuando decides soltar el rencor y abrazar tu valor, ya no hay vacío que pueda consumirte. Has hecho las paces con el dolor y has elegido vivir desde la plenitud, no desde la carencia. Perdonar y reafirmarte no son tareas fáciles. Son decisiones que a veces deben renovarse cada día. Pero cuando lo haces, algo en ti cambia. Ya no te define lo que perdiste, sino lo que recuperaste, tu dignidad, tu paz, tu centro. Y a partir de ahí, el desamor deja de ser un peso. Se vuelve un testimonio. Una historia que contar. Un peldaño más en tu escalera interior. Has aprendido que incluso en el rechazo, hay revelación. Que incluso en el abandono, puede florecer una nueva lealtad, la tuya contigo. Así es como se cierra este cuarto bloque. Lección 5. Perdonar al otro, y a ti mismo, te devuelve la libertad emocional que habías entregado. Lección 6. El amor no correspondido no disminuye tu valor, sino que revela tu capacidad de amar sin perderte. Esa es la dignidad interior. Estas 6 lecciones no son frases de autoayuda. Son antorchas para atravesar el túnel emocional que deja una pérdida. Son recordatorios de que, aunque el corazón duela, tu alma puede florecer si le das dirección. Llegamos al final de este viaje emocional. Y aunque el video termine aquí, lo que tú estás construyendo apenas comienza. Porque desligarse emocionalmente de alguien no es un instante, es un proceso. Un camino que se recorre con pasos inciertos, pero con dirección firme. Hemos hablado de 6 lecciones, pero en realidad hemos hablado de algo mucho más profundo, de volver a ti. De reconciliarte con tu historia. De soltar con amor, de sanar con sentido, y de descubrir que dentro de ti hay más fuerza de la que creías. Tal vez llegaste a este video con el corazón enredado. Tal vez te duele todavía el nombre de alguien, o el silencio de alguien. Tal vez llevas días preguntándote cómo soltar a esa persona que parecía ser tu todo. Si es así, déjame decirte algo que quizás aún no te has atrevido a creer: tú puedes con esto. No porque seas insensible. No porque debas reprimir lo que sientes. Sino porque dentro de ti habita algo que no ha sido destruido, tu capacidad de resignificar. Esa fuerza de la que hablaba Viktor Frankl cuando decía, al hombre se le puede arrebatar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, la de escoger su actitud frente a cualquier circunstancia de la vida. Esa libertad es tuya.
No te la quita el abandono. No te la roba el rechazo. No desaparece porque alguien no supo quedarse. Esa libertad es tu mayor tesoro, y hoy la estás usando, al elegir escuchar este mensaje, al elegir quedarte contigo, al elegir no rendirte. Si aún estás atado emocionalmente a alguien, tal vez es porque creíste esa historia era el sentido de tu vida. Pero ahora sabes que el verdadero sentido no se construye sobre una relación, sino sobre tu crecimiento como ser humano. Tú eres tu punto de partida, no la otra persona. Desligarse emocionalmente no es dejar de amar. Es amar con conciencia. Es amar sin dependencia. Es soltar sin rabia. Es mirar atrás con gratitud y adelante con esperanza. Y sobre todo, es mirarte al espejo sin vergüenza. Porque has hecho lo mejor que has podido. Tal vez todavía duela. Y está bien. Porque el dolor, como dijo Frankl, no es el enemigo. El verdadero peligro es sufrir sin sentido. Pero tú ya estás dándole sentido a tu historia. Estás transformando tu herida en sabiduría. Y eso es lo que te hará libre. No todas las despedidas se hacen con palabras. Algunas se hacen con actos. Con decisiones silenciosas. Con pasos hacia adelante. Hoy puede ser uno de esos pasos. Uno que no se ve, pero se siente, el paso en el que tú decides volver a ti. Cada lágrima que has soltado ha regado el terreno donde hoy estás creciendo. No te juzgues por haber llorado. No te culpes por haber amado. No te castigues por haber esperado. La vida también se construye con lo que no salió como esperábamos. Si te preguntas si algún día dejarás de pensar en esa persona, la respuesta es sí. No porque la borres, sino porque te habrás reconstruido. Porque la memoria se vuelve liviana cuando ya no está sostenida por el dolor. Un día, sin darte cuenta, despertarás y no será lo primero que recuerdes. Pasarás frente al lugar donde se besaron y no dolerá igual. Escucharás su nombre y no temblará tu alma. Ese día llegará. Pero no porque el tiempo lo hizo. Porque tú lo hiciste. El tiempo no cura nada. La cura está en lo que eliges hacer con ese tiempo. En cómo decides pensar. En cómo aprendes a amar tu soledad. En cómo te tratas cuando estás a solas contigo. En cómo decides crecer con lo vivido y no marchitarte con lo perdido. Y cuando llegue ese día, comprenderás que no necesitabas cerrar el ciclo con el otro, sino contigo. Que no hacían falta explicaciones, ni disculpas, ni segundas oportunidades. Solo necesitabas elegirte a ti. Por fin. Porque desligarte emocionalmente no es un acto contra el otro. Es un acto a favor tuyo. Es decir, yo también merezco paz. Yo también merezco ternura. Yo también merezco volver a empezar sin cargar lo que ya no me pertenece. A veces, creemos que soltar es sinónimo de perder. Pero no siempre es así. Soltar puede ser recuperar. Recuperar energía. Recuperar claridad. Recuperar poder. Recuperarte a ti mismo. Y eso vale más que cualquier historia rota. Frank decía que el sufrimiento deja de ser tal cuando se convierte en tarea. Tarea del alma. Tarea de vida. ¿Cuál será tu tarea después de esto? ¿A quién te comprometerás a ser ahora que sabes lo que no quieres repetir? Quizás tu tarea será aprender a amarte sin condiciones. O tal vez será aprender a poner límites. A construir relaciones sin dejarte al margen. A elegir desde la abundancia y no desde el miedo. Desde la luz, no desde la necesidad. Lo importante es que esta ruptura no haya sido en vano. Que no haya servido solo para herirte, sino para abrirte. Para alumbrarte. Para mostrarte lo que no estabas viendo cuando estabas tan enamorado, tan entregado, tan afuera de ti. Hoy has recorrido 6 lecciones. Y si las interiorizas, no saldrás de esta ruptura siendo el mismo. Saldrás más consciente. Más digno. Más preparado para amar sin perderte. Para vincularte sin desaparecer. Para sentir sin depender. Recordémoslas una vez más. 1. El sentido como antídoto del apego. 2. El sufrimiento como camino de crecimiento. 3. La libertad interior ante el rechazo. 4. La autoafirmación como salida del vacío existencial. 5. El perdón como vía de autonomía emocional. 6. El amor no correspondido como revelador de la dignidad interior. Estas no son ideas sueltas. Son escalones. No necesitas subirlos todos hoy. Pero sí necesitas saber que están ahí. Para cuando estés listo. Para cuando tu alma decida seguir subiendo, aún con el peso de lo vivido.
Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo con toda la honestidad emocional que tengo, estoy orgulloso de ti. Porque no todos tienen el valor de mirar hacia adentro, de quedarse hasta el final, de hacer del dolor un espacio de transformación. Tú lo hiciste. Y aunque no haya testigos, aunque nadie te aplauda, aunque el mundo siga girando como si nada, algo en ti ha cambiado. Y eso basta. Eso es sagrado. Si este video tocó algo en tu alma, suscríbete. No para que crezca un canal, sino para que sigamos creciendo juntos. Para que cada palabra sea un puente hacia tu sanación, hacia tu libertad, hacia tu reencuentro contigo. Y si lo sientes en tu corazón, deja en los comentarios esa frase que te compromete con tu proceso. Estoy aprendiendo a soltar con sentido. No por mí, por ti. Porque al escribirlo, no solo lo dices, lo decides. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, el dolor también puede tener sentido. Y tú tienes el poder de encontrarlo. Nos vemos en el siguiente paso de tu camino. Uno más libre, más tuyo, más lleno de verdad.